Yo a mi grupo le voy a pasar el video y de ahí que lo comparta, ¿ya? Ya, Solo doctor, está bien. para que lo miren mejor, muchachos, con más tranquilidad. Ahí se ve, Marquitos. Sí, doctor, ya está presentando. Ah, ¿ya puedo empezar o todavía? Sí, doctor, ya puede iniciar. ¿Cómo queda la grabación? Oye, dime, ¿ustedes tienen examen hoy? Ah, sí, hay otro reino más tarde. ¿A qué horas? Ah, no, el examen es a las 7, pero hay chicos que van a ir a rotar oftalmología y ellos ya están yendo, creo, porque tienen que iniciar a las 7:30. 7:30 de la mañana. Sí, pero es un grupo no tan grande. Ah, ya. ¿Y el examen de otorrino a qué hora es? ¿En la tarde? ¿En la noche? En la noche, doctor, 7 de la noche. A las 7. Sí, Está bueno. Entonces voy a acelerar, muchachos. Definitivamente. Que el tiempo es corto y hay que terminar. Bueno, el tema de hoy es, buenos días con todos, el tema de hoy es hemorragia uterina del tercer trimestre, ¿sí? Entonces aquí hay más o menos unas 4 o 5 entidades patológicas que es importante conocerlas, al menos conocer la definición, conocer la actitud que vamos a tomar con este tipo de patologías, porque dado el caso, estas patologías generalmente pues nos llevan a una muerte materna, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos la placenta previa. ¿Sí? ¿Qué es una placenta previa? La placenta previa es una implantación anómala de la placenta, o sea, una inserción mala, una inserción donde no debe ser, donde no se debe insertar pues todas estas prevellosidades, vellosidades placentarias, ¿sí? Entonces, de tal manera que van a ocupar una porción inferior de la cavidad uterina, cubriendo o no el orificio cervical interno, y parte o toda la placenta queda por debajo de la presentación fetal y se inserta en una zona del segmento uterino. Pues teniendo en cuenta pues de que el segmento uterino, muchachos, es una zona intermedia entre el cuerpo y el cuello que anteriormente constituía como el istmo, y este istmo, pues, o este segmento inferior se adelgaza y se distiende durante toda la gestación y el parto. También hay que tener en cuenta cuando se habla del segmento inferior que a partir de las 14 y 16 semanas del embarazo, entonces comienza a formarse y comienza a producir cambios. Conforme va avanzando la gestación, este segmento inferior comienza a adelgazarse, ¿sí? Entonces, más o menos se tasa entre las 24 semanas donde pone un punto de corte en las primíparas, donde se va a estirar más ese, ese segmento inferior. Y en las multíparas no hay semana de gestación que pone su punto de corte, pero sí se conoce que en el preparto, en el posparto, ya, entonces ese segmento inferior da una característica muy significativa en cuanto a su adelgazamiento. También tenemos que considerar que el segmento inferior, pues, sufre un gran cambio, es decir, una desaparición de la capa media espiralada, ¿sí? Por eso era importante conocer, pues, antes de hablar de esta patología, de que todo el útero está constituido por fibras circulares, oblicuas, longitudinales. Entonces, cuando hay ausencia de esta capa media espiralada, entonces es lo que le va a dar lugar al cambio, pues diferente, y va a poner un punto de corte, pues, en cuanto a las semanas. Y se dice que es a partir de las 28 semanas de gestación donde va a desaparecer esta fibra muscular. Por eso que se considera que es más delgada. ¿Sí? Y que los cambios más notorios en cuanto a la inserción de la placenta comienza a partir de la semana 28, muchachos. Sí, era importante conocer eso primero. Entonces, ¿cuál es la incidencia de una placenta previa? Entonces, una causa, primero que debemos de conocer que es una causa muy importante en cuanto a la mortalidad materna y fetal. Entonces, hay un gran porcentaje de pacientes que se mueren por esta causa.
¿sí? Igual fetal también, igual fetal. Sí, entonces más o menos tasamos entre la semana 16 y 20, hay un 20% de todos los embarazos que producen una placenta previa. Miren que es bastante, ¿sí? 20% es bastante, ¿sí? Y en el tercer trimestre, pues, hay una incidencia de 0.5, es decir, 1 cada 200 embarazos. Y ojo, por ejemplo, las oportunidades que he tenido de ver placentas previas de tipos total, por ejemplo, son pacientes que han fallecido. Por eso que es importante hacer un buen diagnóstico y al menos hacer un buen criterio clínico para sospechar de esta entidad patológica. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica? Entonces la clasificación está en función a la inserción de la placenta. Tenemos dos escenarios. El primer escenario es una placenta previa oclusiva y la placenta previa no oclusiva. La oclusiva, sí, su mismo nombre lo dice porque es una placenta previa total o central, más o menos 20%, ¿sí? Es decir, que ocupa todo el espacio del orificio cervical interno. Así que posteriormente lo vamos a ver con un dibujo. Acá está, ¿sí? Entonces, miren, la figura, miren cómo está insertado la placenta. Entonces, esta es una inserción, es una placenta de inserción lateral, ya, inserción baja de la placenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una inserción baja o lateral de la placenta, entonces es decir, de que del orificio cervical interno de esta parte hasta donde inicia la placenta, más o menos tenemos unos 5 centímetros, de 5 a 7 centímetros nos está hablando actualmente la literatura, pero si ustedes pueden mirar los libros menos del 2016 para abajo, entonces encuentran solamente 3 a 5 centímetros el tope, pero actualmente ya pues las revisiones sistemáticas, todos nos están diciendo de que toda esta inserción lateral baja se considera de 5 a 7 centímetros, ¿sí? En la imagen B pueden ver que la placenta ya no está ya casi en el borde, sino que está en el borde, ¿sí? Entonces, miren la inserción de la placenta lateralmente también, su inserción, sí, está llegando a una parte del cervix, del orificio cervical interno. A esto entonces le llamamos una placenta previa marginal, ¿sí? Entonces, dentro del otro grupos que había, entonces, de la placenta previas no oclusivas, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de decir, la marginal y la placenta previa de inserción baja, ¿sí? Entonces, las oclusivas tenemos dos, estas dos oclusivas. Entonces, una placenta previa oclusiva parcial, miren, la placenta llega casi a la mitad del orificio cervical interno, pero no la cubre por completo. A diferencia, pues, de que esta imagen, miren la placenta, donde está la inserción, entonces aquí sí va a cubrir todo el orificio cervical, ¿sí? Y estos pacientes generalmente se caracterizan porque están constantemente sangrando. Entonces, ahí tiene picos, tiene periodos, ¿ya? Que la paciente de estar normal, ¿no? Comienza una gotita, una manchita, le mancha su paño, están durmiendo y se levantan con sangrado. Y así como aparece, también desaparece esto. Sí, acuérdense que cuando es una placenta previa total, entonces los vasos que están en el orificio cervical son vasos isquémicos. Aquí hay un espacio virtual, es por eso que el sangrado sale por la vía vaginal. Pero hay sangrados que se mantienen, pues, ocultos, que no salen, se quedan ahí nada más. Entonces eso lo podemos ver cuando se hace la cesárea, cuando es un parto vaginal, cuando constatamos la placenta y podemos mirar pues que sí, pues es una placenta que posiblemente se ha estado desprendiendo, ¿sí? Entonces quedan entonces la clasificación en dos formas, ¿sí? En dos escenarios, placenta previa oclusiva y la placenta previa no oclusiva. ¿Sí? ¿Cuál es la etiopatogenia? Miren, tenemos casi un 4 a 8% de antecedentes de placenta previa. ¿Qué significa esto? De que si la paciente se embaraza por segunda vez, teniendo en cuenta que su primer embarazo ha tenido una placenta previa, entonces el porcentaje es altísimo, 8%, casi similar a un RPM, casi similar a una preeclampsia. Entonces, miren que no es tan bajo su incidencia. ¿Sí? ¿Quiénes son
las gestantes más propensas a tener placentas previas, aquellas mujeres que pasan los 35 años. ¿Por qué? Porque sus fibras uterinas están más distendidas, entonces hay mayor capacidad de poder invadirse, de poder insertarse bajas esas placentas, las multíparas o grandes multíparas y aquellas pacientes que han tenido una cesárea anterior o previa. Ese es en cuanto a la etiopatogenia. Pero, ¿cuáles son los factores etiopatogénicos que podemos agrupar? Bueno, generalmente pues se agrupan de dos formas. Tenemos factores maternos y factores ovulares. Dentro de los factores maternos tenemos que pensar en todas las causas uterinas. Entonces, por ejemplo, decimos pues factores etiopatogénicos, ¿sí? Que son los posibles, que no podemos decir de que verdaderamente pues son estos, sino que hay que pensar, por ejemplo, en una decidua alterada por procesos inflamatorios. ¿Cómo es esto? Generalmente, pues a veces la paciente haya pasado por procesos de legrados uterinos o haya tenido una endometritis, ¿sí? O haya tenido una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, hay procesos inflamatorios que ha sufrido el útero. Entonces, da lugar a que esta paciente en un próximo embarazo, entonces haga una placenta previa. O puede ser una cicatriz anterior, puede ser una cesárea, a una paciente le sacaron los miomas, tuvo 2, 3 miomas, le sacaron, entonces ya queda una cicatriz anterior, entonces esa cicatriz da lugar a que la placenta no se implante ahí, se implante más abajo. Entonces son modificaciones que van a dar lugar a que la placenta tome esa actitud de inserción, ¿sí? O puede ser de que la paciente haya tenido una patología uterina como la adenomiosis, los miomas, o una malformación congénita del útero, ¿sí? Hay úteros bicornes, son muy frecuentes. Por ejemplo, cuando entramos a sala nos damos cuenta, mire este útero, ¿sí? O puede ser las grandes multíparas que ya hemos dicho porque sus fibras están muy distendidas. Entonces, eso sí hay que considerar. ¿Sí? A veces las pacientes llegan a término, a la emergencia, entonces decimos, miren la placenta acá, esta paciente ya está en trabajo de parto. A veces podemos confundirnos cuando llega pues la paciente con sangrado. Doctor, y le hago tacto, y el doctor está en 3, está en 2, está en 1. Sí, entonces aquí hay que considerar pues de que las mujeres, las multíparas o las grandes multíparas, son aquellas mujeres que tienen un cervix o un cervix semiabierto, o sea, está abierto el orificio cervical externo, pero no el interno. Entonces es un cuello dehiscente, ¿sí? Y a veces nos confundimos que está dilatado ese cuello. Entonces hay que tener presente eso. ¿Por qué? Porque a veces la paciente llega sangrando por su inyección de placenta. Y no, doctor, ya está en trabajo de parto porque ya tiene 2, 3 centímetros. Si no medimos esto, pues debemos de considerar esto, muchachos. Entonces, otro de los factores etiopatogénicos son los factores ovulares. Dentro de los factores ovulares tenemos anomalías en el transporte del blastocitos. Claro, si es una paciente de que ha sido una cesárea anterior o lo han operado de un mioma o ha tenido un legrado uterino, entonces las fibras uterinas y la decidua de este útero queda dañado. Entonces hay mayor probabilidad de que el transporte de este blastocisto no se implante donde debe ser, entonces se implanta más abajo, en otras partes, ya no sea lateral, más que todo lateral, se tienen que implantar, no posterior como debe ser. Sí, entonces otra de los factores ovulares tenemos las anomalías de implantación, ¿sí? O una placentomegalia, ¿sí? Por ejemplo, aquellas pacientes que son diabéticas, aquellas pacientes que tienen embarazos múltiples, aquellas pacientes que tienen una gran capacidad en el útero, por ejemplo, los polidrámios, aquí también juega un papel muy importante el polidrámios, ¿sí? Entonces, en estas situaciones nosotros debemos de pensar de que, por ejemplo, no solamente que llegue la paciente mire, son 2 bebitos, entonces hay que escuchar, siempre hay que mirar, se nos tiene que abrir el abanico de ideas de que esta paciente puede tener una placenta previa, ¿sí? En situaciones como, acuérdense de un polidramio, un embarazo múltiple, cuando las fibras están muy distendidas, o aquellas pacientes, las grandes multíparas que llegan
con 8 o 9 gestaciones anteriores. Entonces es importante tener en cuenta ese factor porque nos va a dar lugar a que esta paciente no tenga una placenta previa. Y les digo esto, muchachos, porque cuando ustedes vayan a hacer serum, entonces ustedes no van a tener un ecógrafo a la mano, ¿sí? Y si no tenemos un ecógrafo a la mano, entonces ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Pero ya más o menos por los factores de riesgo, entonces tenemos que saber de que, miren, hasta cuánto nos podemos exponer atendiendo un parto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la anatomía patológica de la placenta previa? Generalmente, pues, cuando hablamos de anatomía de placenta previa, tenemos que pensar en el segmento uterino, ¿sí? Segmento inferior. Acuérdense que les decía de que el segmento uterino, entonces, sufre más modificaciones a partir de las 28 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a perder sus fibras espirales, su capa media de la fibra muscular. Entonces, al perder esto, entonces comienza a adelgazarse ese cuello. Entonces, por eso que la anatomía patológica es menos elástico, es más frágil que el excedente del útero, que la otra parte, que el cuerpo del útero, ¿sí? La placenta está en localizaciones más delgadas y extensas y suele acompañarse de cotiledones accesorios, ¿sí? Entonces, las vellosidades coriales de la placenta invaden la decidua, incrementando el evento de acretismo placentario. ¿Sí? Esto lo vamos a ver aquí mejor, ¿sí? Entonces, el término de acretismo placentario, acuérdense que se atribuye generalmente pues a la penetración o a la invasión trofoblástica a la decidua, ¿sí? Entonces tenemos tres entidades bien claras cuando hablamos de inserción placentaria, ¿sí? Lo normal pues que la placenta en esta imagen tenemos normal cuando las placentas o las vellosidades están insertadas en la decidua funcional, ¿sí? Del endometrio. Y como se pueden ver acá, aquí está la margen. Pero ¿qué pasa cuando estas vellosidades sí comienzan a invadir? Invaden todo el endometrio, pero no llegan a la musculatura uterina, ¿sí? Entonces estamos frente a una placenta creta, ¿sí? Entonces eso es un acretismo placentario. Pero ¿qué pasa cuando estas vellosidades coriales, ¿sí? En vez de que se queden en sí decidua, comienzan a invadir? O sea, no solamente llegan al borde de la musculatura uterina, del útero, sino que también comienzan a invadir gran parte de la musculatura uterina. Entonces, cuando estamos así, estamos pensando pues en una placenta increta, ¿sí? Y la percreta, ¿sí? La placenta percreta, cuando todas estas vellosidades coriónicas, todo el inciso trofoblasto, ha comenzado a invadir todo el endometrio, toda la serosa, inclusive la percreta, pues esta a veces tiende a salir y estas vellosidades se tienden a implantar pues en el epíplon del abdomen, en el mismo intestino. Entonces esas cositas tenemos que conocerlos porque cuando vamos a atender un parto nosotros no sabemos cómo viene esa placenta, ¿sí? Doctor, ya tenemos esperando 1 hora, 2 horas y esta placenta no sale, ¿sí? Entonces vamos a hacer la maniobra de meter la mano, sacar una extracción manual de la placenta, ¿sí? Y a pesar de eso no sale, entonces ya debemos de pensar en inserciones de placenta. Se dan cuenta que, muchachos, no es tan fácil atender un parto, siempre tenemos que estar pensando en esto. Todo parto es un riesgo porque no sabemos cómo se viene esta placenta. Por eso que era importante conocer, pues, cómo son, ¿sí? Las atribuciones de la placenta. Acuérdense, acreta, percreta y increta. Son inserciones que nos van a dar lugar a un problema definitivamente, ¿sí? Porque porque estas placentas, estas vellosidades, cuando ya están insertadas de esta índole, entonces no solamente pues tenemos que sacar la placenta, sino que ya vamos a sacar a todo el útero, ¿sí? Entonces ya generaría un problema para la paciente, un problema, inclusive hasta un problema legal, pues porque cuando no hacemos un buen diagnóstico, entonces si le pasa algo a la paciente, entonces nos ganamos un problema en vano. Entonces definitivamente que debemos de hacer un buen diagnóstico, debemos de trabajar siempre en equipo, muchachos. ¿Sí? Entonces miren, cuando uno entra a sala, miren la sorpresa que encontramos. ¿Sí? Tenemos una valva para cubrir la vejiga, ¿sí? Sacamos todo el útero y miren cómo están los vasos, ¿sí? Estos vasos cuando ya están así, entonces este es el signo de la medusa, le llamamos.
Entonces, paciente con signo de medusa, ya. Entonces, ¿qué significa? Que todos los vasos se han expuesto hacia la serosa del útero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí lo que nos queda hacer es sacar el bebé por acá, ¿sí? Por el fondo, ¿sí? Dejamos ahí sacamos el bebito, el cordón lo ligamos, lo dejamos ahí la placenta y de frente nos vamos y sacamos el útero, hacemos una histerectomía. Si no podemos devascularizar esto, ¿por qué? Porque el paciente sangra, no se imaginan cuando sangra. Generalmente, pues si uno se atreve a sacar estas placentas, lo puede sacar, van a quedar, pero los vasos van a quedar expuestos y este paciente te va a sangrar, se te va a morir en el acto. Entonces siempre hay que tener en cuenta estos casitos, ¿sí? Entonces, ya hablamos de la clasificación, de las inserciones. Ahora, ¿cómo es la clínica? ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cuáles son mis parámetros clínicos que yo voy a tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico de placenta previo? Sí, tenemos primero es el sangrado vaginal, muchachos. Es un sangrado activo, ojo, es un sangrado activo, sin dolor. Miren, mayor del 50% de las pacientes vienen sin dolor. Es decir, las pacientes están durmiendo y amanecen sangrando, o están mirando tele o están sentaditas y comienzan a sangrar, ¿sí? Entonces, ese sangrado tiene un porqué, muchachos. Entonces, que posterior lo vamos a ver. Entonces, generalmente, pues sin dolor, aparecen antes de las 34 semanas. Es un sangrado rojo brillante, es un extravasada, sí, de una aparición súbita. A veces aparece durante el sueño, sin previo aviso, y cese espontáneamente. Claro, o sea, te viene manchitas, doctor, te dice la paciente, doctor, ¿sabe qué? Yo he estado sangrando hace una semana, pero fueron unas manchitas, unas gotitas. Ay, ¿y qué pasó? De ahí, así, doctor, no hice nada y se desapareció, por eso no vine. Ya. Pasa una semana, doctor, volví a sangrar después. O otras mujeres vienen y te cuentan, doctor, yo he sangrado todo el embarazo, he estado sangre y sangre. Entonces, es esto, pues una placenta previa. Se ha hecho una ecografía, no, doctor. Entonces, es importante, entonces, siempre escuchar a la paciente, ¿sí? Porque de ahí vamos a sacar el diagnóstico. Entonces, la pérdida de sangre es fundamentalmente tanto materna y mínima fetal. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que la pérdida del sangrado de una paciente, sí, que puede empezar de una forma espontánea, puede empezar de una forma leve, pero a larga data pues nos puede ocasionar problemas tanto hemodinámicamente de ella. Y si altera la hemodinámica de la paciente, lógicamente pues que el bebé también comienza a tener algún tipo de alteración. ¿Sí? Entonces el sangrado suele ser constante, suele ser progresivo y se asocia directamente al estado hemodinámico de la gestante. ¿Sí? Entonces, la pérdida, miren, entonces la pérdida de este sangrado, básicamente este sangrado ¿qué le digo? Tiene una hipótesis que posteriormente lo vamos a decir, pero dependiendo de la cantidad que se pierde, entonces se ha clasificado de la siguiente manera en cuando hablamos de placenta previa. Si la paciente ha perdido un 15% de su volumen total, entonces le llamamos nosotros una hemorragia de tipo leve, menos del 15%. Entonces, cuando se pierde menos del 15% de sangrado por vagina, por placenta previa, entonces vamos a tener alguna repercusión tanto materna como fetal. Entonces, miren, cuando es menos del 15%, los signos vitales todavía están constantes, están estables, ¿sí? Sin hipotensión postural, sin signos de periférico de hipoperfusión, la diuresis también está normal. Pero cuando ya se pierde entre 15 al 30% del volumen total sanguíneo, se llama una hemorragia de tipo moderada. Entonces, aquí ya comienza a haber alteraciones tanto en los signos vitales, entonces en la frecuencia cardíaca fetal, en la presión arterial diastólica, va a haber signos de hipovolemia, va a haber disnea, palidez, taquicardia. Sí, puede aparecer alteraciones mentales como como apatía o agitación psicomotriz de la paciente viene alterada. Entonces uno tiene que estar pensando cuando encontramos toda esta clínica, entonces pensar de que el sangrado tiende a ser más severo, más moderado. Entonces, si es mayor del 30% de esta pérdida sanguínea, entonces estamos frente a una placenta previa grave, ¿sí?
por pérdida sanguínea. Entonces ya el paciente ingresa pues con un shock hipovolémico. Acuérdense que un shock hipovolémico tú la encuentras en una paciente taquicardia, una taquicardia está volando, está por encima de los 100 latidos por minuto, su pulso, tenemos un pulso de 160, 180, unas pacientes llegan hasta 200, ¿bien? La presión arterial comienza a bajar, se vuelven hipotensas, ¿sí? Entonces hay sangre, hay una hemorragia vaginal persistente, la sangre fresca es un sangrado activo, vamos a ver que el sangrado pues es activo, sino que a veces se queda en canal vaginal, uno no se da cuenta, pero la paciente está mal, ¿sí? Y cuando se presenta, pues generalmente estos tipos de sangrados mayor del 30%, ¿ya? Si tenemos suerte, el bebito lo encontramos vivo, pero generalmente pues se encuentran muertos estos bebés, ¿sí? También va acompañado este hecho hipovolímico de una oliguria o anuria. Entonces, se dan cuenta la severidad del caso de que cuando estamos frente a una placenta previa, ¿sí? Entonces, como les dije, entonces este sangrado puede ser de una forma espontánea o puede ser de forma traumática. De forma espontánea es una forma habitual que posteriormente vamos a ver cuáles son los mecanismos. Y traumática, pues que te puede dar por una caída, paciente se accidentó, paciente estuvo con su pareja en un contacto muy brusco, entonces la hizo sangrar, ¿sí? Entonces, existen cuatro hipótesis, sí, cuatro hipótesis, ¿por qué sangra el paciente en una placenta previa? Entonces, independientemente del sangrado, entonces la base anatomopatológica histológica está pues en la formación del segmento inferior. Acuérdense que les decía al inicio de que el segmento inferior se forma a partir de las 14 a 16 semanas del embarazo. Entonces van a haber cambios anatómicos que van a dar lugar pues a que se intensifique más o menos estos cambios a las 24 semanas en las primíparas y posteriormente en las multíparas, ¿sí? Entonces va a delimitar, se va a encontrar pues una zona más delgada. Entonces y eso va a permitir pues de que se produzca más la implantación de la placenta. Entonces, como vemos, pues el primer mecanismo es el del Jacquemin. Jacquemin, ¿qué nos dice? Dice de que la placenta y el útero crecen armónicamente hasta las 26, 28 semanas. Después de ese momento ya comienza. Entonces, el segmento inferior se estira y crece más que la placenta. Acuérdense que el segmento inferior se estira y crece más que la placenta. Entonces, la discordancia de superficies hace que se separe, ¿sí? Se separe. Por eso que Jacquemin decía, pues que, bueno, son teorías, hipótesis que nos plantean que posiblemente esto era una causa ya del sangrado en una placenta previa. Pero no solamente Jacquemin, también tenemos a Pinar, tenemos a Croder, a León Dumas, ¿sí? Entonces igual, pues, entonces ellos explican pues en cada uno de sus mecanismos de que la inserción, ¿por qué una placenta previa sangra? ¿Sí? Pinar decía, claro, porque está cerca al orificio interno, la placenta, la inserción, entonces hay menos superficie, hay menos vascularización, hay más espacio virtual, ¿sí? Entonces son espacios, conforme va creciendo la gestación, se va estirando, entonces la placenta se está alejando, ¿sí? En algunos casos y en otros casos, pues va aumentando y va tapando todo el cuello, ¿sí? Entonces esos son los posibles mecanismos, las posibles hipótesis de que pueden dar lugar a que sangre la paciente. Y generalmente pues esto se daba en el parto o puede ser durante todo el embarazo, durante el embarazo o en el parto más que todo. Sí, esas son las dos teorías más. Tenemos la última teoría que nos dice mecanismo de Bartolomé. ¿Qué nos dice Bartolomé? Dice que en caso de placenta previa central, o sea, cuando ya ocupa la mayor parte o toda, ¿sí? O toda, entonces, ¿qué pasa? Hay un área isquémica a la cual no llegan las arteriolas residuales. Entonces hay un espacio virtual, pues es allí donde queda un vacío y disminuye la presión sanguínea. Y la sangre, en vez de dirigirse pues hacia los bordes, va a salir por el canal vaginal, ¿sí? Bueno, son teorías, mecanismos que nos habla la literatura acerca de cómo y por qué se está llegando este sangrado en las pacientes, ¿sí? De forma espontánea, ¿sí? Ahora, teniendo como base eso, entonces, ¿cómo voy a hacer mi diagnóstico? ¿Sí? Básicamente el diagnóstico es
por anamnesis, muchachos, ¿sí? La anamnesis tiene que ver mucho también la exploración física, ¿sí? Donde nosotros vamos a evidenciar, pues, un sangrado vaginal sin hipertonía, ¿sí? Entonces es importante la anamnesis, conversar con la paciente, decir desde cuándo está sangrando o quizás no ha sangrado, ¿sí? A veces te cuentan una historia a la paciente, a veces que algunas exageran también, ¿sí? Sí, doctor, si uno lo induce, por ejemplo, si yo voy a preguntar a la gestante, señora, ¿está sangrando? La paciente te puede decir sí, ¿sí? Señora, ¿y desde cuándo sangra? Entonces, no, doctor, no he sangrado. Pero si uno comienza a inducir, señora, ¿usted está sangrando desde la mitad del embarazo? La paciente te puede decir sí, ¿sí? Entonces, siempre uno tiene que ser cauteloso, ¿sí? En hacer las preguntas, ¿sí? Nunca hay que hacer preguntas dirigidas, siempre hay que hacer las preguntas abiertas para que la paciente te pueda contar cómo ha sido su evolución, su proceso del embarazo, o si está o no sangrando, ¿sí? Algunas veces por vergüenza, señora, ¿y por qué no habló que usted estaba sangrando durante todo el embarazo? Nos damos cuenta, pues, cuando sale la placenta. Doctor, no, a veces me da vergüenza porque me van a gritar de que no vengo a mis controles. Entonces, eso es importante, ganarse la confianza de la paciente. Y muchachos, tenemos que tener un tino bien especial para tener ganarse más que todo la confianza de la paciente y te pueda contar todos sus problemas, pues cómo ha ido evolucionando su embarazo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar tenemos la anamnesis y la exploración física, que eso es básico, ¿sí? Pero también nos puede ayudar una imagen, o sea, una ecografía, ¿sí? Una ecografía también es importante y útil en el manejo de esto, ¿sí? Generalmente, pues, hay que tomarlo con una vejiga llena, ¿sí? Para poder determinar, pues, la localización, cómo está la placenta, cómo se están formando los cotiledones, ¿sí? Entonces es importante hacer el diagnóstico por imágenes, es de ecografía. Pruebas analíticas también es importante porque tengo que pedirle, si una paciente me viene con una evolución de un sangrado a partir de la segunda semana, de la segundo trimestre del embarazo, entonces pues ya tengo que pedirle mínimo un perfil de coagulación, un hemograma, cómo está su hemoglobina, que esta paciente está anémica, ¿sí? Entonces nos va a ayudar bastante esto, ¿sí? Y también no dejemos de lado pues la cardiotocografía. Acuérdense que la cardiotocografía sí tiene solamente una sensibilidad de un 50 a 60%. Es poco, pero nos sirve, nos puede servir en estos casos, ¿sí? Porque nos va a dar lugar a ver el bienestar del bebé, cómo está. Generalmente, pues, las pacientes que vienen con una placenta previa activa, que está sangrando la paciente, entonces va a haber una bradicardia sostenida, va a haber alteraciones tanto de la variabilidad fetal, ¿sí? Entonces, inclusive se nos puede morir este paciente. Entonces, es importante hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en esta imagen, miren muchachos, aquí en esta imagen veo aquí el cuello uterino, todo esto es el cuello uterino, tiene un orificio cervical externo y un orificio cervical interno, ¿sí? Aquí tenemos la cabecita del bebito, tenemos un poco de líquido amniótico y tenemos la placenta. Miren cómo está, tenemos un halo de la placenta y solamente está ocupando, está al borde, está marginal, no está tapando por completo, ¿sí? No está tapando por completo. Esa solamente es algo, una placenta oclusiva parcial, lo que le decíamos, ¿sí? Es algo parcial. No sobrepasa, pues, el cervix, ¿sí? Entonces, en esta imagen, miren, podemos observar, pues, acá la vejiga, ¿sí? Tenemos la placenta, la cabeza del bebito, todo esto es la placenta. Miren, muchachos, todo donde estoy llevando el cursor, todo esto es la placenta, ¿sí? Entonces, si todo esto es la placenta, ¿dónde está el cervix? El cervix está acá. Todo esto es el cervix. ¿Sí? Todo esto es el cervix. Entonces, teniendo el cervix acá, entonces, orificio cervical interno, ¿sí? Este es el orificio cervical interno, este es el orificio cervical externo. Entonces, me está ocupando todo. Entonces, parte de la placenta ocupa todo. Entonces, en la imagen ecográfica nosotros vamos a tener, tenemos que aprender a mirar cómo está insertado no la placenta. Pero es importante primero ubicar el cuello, ¿sí? Yo tengo que ubicar el cuello para poder determinar mi placenta, ¿sí? Si no sé ubicar el cuello, entonces es bien difícil que hagas un diagnóstico de una placenta previa, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Aquí una imagen mejor. Entonces, tenemos, miren, el cervix,
orificio cervical interno, perdón, el externo, este es el interno, tenemos líquido amniótico, cabeza fetal y la placenta, ¿sí? Entonces, con mejor detalle para poder, más que todo para poder ubicarlos y hacerlo más didáctico. Sí. Entonces, vamos a ver entonces ahora el pronóstico y las complicaciones. Entonces, pronóstico a nivel materno y a nivel fetal. Ya hemos venido diciendo, entonces, el pronóstico materno está en función, ¿sí?, a la pérdida sanguínea que ha tenido la paciente cuando hablábamos de esto, ¿sí? Si la paciente ha perdido menos del 15%, moderado 15 a 30%, menos del 30%. Sí, esta es la imagen más reciente, la literatura más actual que hay, que lo van a encontrar ustedes quizás con menos porcentaje, pero actualmente la literatura nos habla de del 2022, chicos. Perdón, me estoy pasando. Entonces, ¿sí? Entonces el shock es importante ubicar en esta paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente viene con sangrado profuso, si viene con los signos vitales alterados, entonces ya tenemos que hacer un diagnóstico más minucioso, ¿sí? Tener en cuenta también en estos tipos de pacientes el consumo, la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? En estos pacientes juega muy importante tener esto presente, siempre presente cuando un paciente sangra, ¿sí? A nivel fetal igual, pues igual, entonces siempre va a haber sufrimiento fetal, va a haber alteraciones de la variabilidad, a veces podemos encontrar el bebito muerto, generalmente pasa, y peor si la paciente está anémica, ¿sí? Entonces la mortalidad se tiende a elevar generalmente pues en estos tipos de pacientes. O puede ser de que este bebito está creciendo pues prematuramente con un CIR, ¿sí? Con un crecimiento intrauterino retardado, un bebito pequeño más una placenta de inserción baja, se completó la situación. Entonces se hace un poco más tedioso, más difícil el manejo en estos tipos de pacientes, ¿sí? ¿Cuál es la conducta obstétrica y el tratamiento? ¿Sí? Entonces, la conducta obstétrica, acuérdense que va a estar en función a la cantidad de sangrado que pierde la paciente, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, doctor, es una placenta previa, le voy a dar chance vaginal, parto por vía vaginal, entonces va a depender de mucho, ¿sí? Va a depender de mucho. Entonces, la vía del parto en las placentas oclusivas, definitivamente que tú la tienes que programar, pues definitivamente. No, ni siquiera llegamos, no le podemos dar chance a este tipo de pacientes cuando las placentas ha tapado el orificio cervical interno, ya llegar a 38, 39, 40 semanas. Basta que la paciente tenga 37 semanas y tengamos una placenta ocluyendo todo el orificio cervical interno, entonces hay que programar a esa paciente, ¿sí? Porque de iniciarse su trabajo de parto en estos tipos de pacientes, el sangrado, no se imaginan, muchachos, que es bien profuso, el sangrado sangra, que no hay cómo parar, tenemos que entrar de inmediato, entonces no podemos permitir, pues, exponer a la paciente a esa severidad, ¿sí? Porque simplemente se puede programar, si tiene una buena ecografía, tiene una buena anamnesis, entonces esta pacientita nos va a dar lugar pues a hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Casos leves, por ejemplo, se finaliza la gestación o más cercano a la madurez. Sí, por ejemplo, ¿y qué pasa, doctor, si tengo una paciente que es prematuro? Entonces pone sus corticoides hasta donde puede aguantar, ¿sí? Sí, en situaciones de pretérmino, como dice, puede iniciarse un ciclo de maduración pulmonar con corticoides, ¿ya? Bajo seguimiento muy estricto, ¿sí? Vamos a suponer que le pongo los corticoides al paciente, su primera dosis, sí, hoy, pero mañana todavía cumple la segunda dosis, y si la paciente de pronto en la tarde, en la noche comenzó a sangrar, tú no tienes que esperar, pues definitivamente entonces tú la tienes que terminar esa gestación, sí, y generalmente pues si la paciente llega sangrando con diagnóstico de placenta previa, pues definitivamente que se va a terminar en una cesárea de urgencia, ¿sí? ¿Cuál es la vigilancia? La vigilancia, pues, que debemos hacer un seguimiento estricto del estado hemodinámico materno, como ya le hemos venido mencionando, placenta previa, todo lo que es sangrado, muchachos, acuérdense, hemodinámico materno, como sus signos vitales, si está funcionando bien, cómo está esa presión arterial diastólica, que es importante, ¿sí? Entonces, va a depender, pues, de la cantidad o del volumen sanguíneo que está perdiendo la paciente, ¿sí? Acuérdense que el manejo no es solo, ¿sí? Uno no tiene que
que asumir toda la responsabilidad. Siempre el manejo tiende que ser multidisciplinario. Generalmente estas pacientes con sangrados profusos que llegan hasta un choque hipovolémico, las pacientes tienden a terminar pues en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y se debe, pues bien, cuidados intensivos, la paciente hospitalizada, entonces los exámenes son más periódicos, más seguidos. Siempre monitorean plaquetas, perfil de coagulación. Si es necesario transfundirla, tienen que transfundir a la paciente, ¿sí? Entonces, si aparece un sí, debe finalizarse la gestación definitivamente, pues no debemos de esperar, pues. Y cuando una paciente sangra en una placenta previa, siempre tenemos que pensar, pues, en la regla de las 4T, ¿sí? Entonces, 4T es que una paciente sangrando con una placenta previa te hace una tonía uterina casi un 80-90%. Por eso que se habla de la primera T, el tono, independientemente de las causas que puede ser, pues, porque puede ser de que esta paciente tenga, que sea un polidrangos o sea un feto macrosómico o te ha hecho un RPM prolongado, entonces siempre pues, la segunda T es la retención de tejido, quizás la placenta no se abrió todo, o ¿sabe qué? El doctor fue una placenta creta, increta, ¿sí? La paciente tuvo una cirugía anterior, entonces tener en cuenta también. ¿Qué más debemos de tener en cuenta como tercera T? Tenemos es la lesión del canal del parto, o sea, un trauma, ¿sí? Quizás sí, doctor, tuvo un parto vaginal y se desgarró ese canal vaginal, o el útero se abrió, doctor. Entonces debemos de tener en cuenta. Y por último tenemos la trombina, ¿sí? Alteraciones de la coagulación. Siempre venimos mencionando esto, el SIC. Cuando tenemos un paciente ya con SIC, entonces es una paciente que se debe manejar en equipo, muchachos, ¿sí? No solo la podemos manejar, siempre tenemos que manejarlos con el intensivista más que todo, ¿no? Porque ese paciente te va a pedir pues una unidad de cuidados intensivos, te va a pedir que su monitoreo hemodinámico sea un poco más estricto, ¿sí? Y a base de máquinas, pues sí tiene que ser en UCI, ¿sí? Ese es en cuanto a placenta previa, ¿sí? Ahora, otra de las entidades patológicas también conocidas es el desprendimiento prematuro de placenta o normoinserta, llamada también el abrupto placentario, ¿sí? Entonces, el abrupto placentario o desprendimiento prematuro de placenta, como ven esta imagen, miren, sale la placenta y nosotros vamos a tener un coágulo. ¿Qué significa? Que se ha venido separando la placenta de la decidua antes del nacimiento fetal y se le considera a partir de las 22 semanas, ¿sí? Entonces, este es otro escenario, ¿sí? Un escenario totalmente diferente. Aquí se desprende ya la placenta y se queda el coágulo ahí, ¿sí? Acuérdense que esta es una emergencia obstétrica y es una causa importante, igual también que la placenta previa, una causa importante de mortalidad materno-fetal, especialmente pues en gestaciones pretérminas, ¿sí? Que siempre hay que tener en cuenta estas, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? La etiología, miren, se estima 1 de cada 100 a 120 embarazos, a diferencia de la placenta previa que 1 cada 200, ¿sí? Entonces, esta es la considerada como la segunda causa de hemorragia en el tercer trimestre, ¿sí? Acuérdense que cuando tenemos frente a un DPP, ¿sí? 60% generalmente se presenta en gestaciones a términos. 25% entre gestaciones entre 32 a 36 semanas, un 14% en menos de 32 semanas, ¿sí? Entonces, miren los porcentajes, que es altísimo, muchachos. 60%, 25%, 14%. ¿Y qué pasa con aquellas pacientes que ya han tenido un episodio de placenta previa? ¿Sí? Aumenta 20 veces más su evento de padecer que hagan de nuevo una placenta, un DPP, una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta. Incluso, miren, aquí la literatura habla, la guía de la COC nos habla de que incluso aquí ya, miren, ponen la hermana. Si la hermana de la paciente o la madre de la paciente ha padecido de un antecedente de DPP, entonces dice que el aumento, el riesgo aumenta casi en un 20% de hacer un DPP de nuevo en este embarazo. Sí, es alto, muchachos. Por eso que es importante conocer la patología. ¿Cuál es la patogenia de esta patología? Entonces,
de esta entidad patológica. Entonces, acuérdense que inicia por un sangrado en el interior de la decidua basal. Es un hematoma decidual producido, ¿por qué? Porque se va a separar la placenta del útero, entonces se destruye la zona placentaria que se pone en contacto con él. Entonces, en principio, en una fase precoz, el cuadro puede ser asintomático y solo se diagnostica después del parto. Como ustedes miraron la imagen, entonces a veces se desprende la placenta, la paciente se desprende pues, pero de una forma local nada más, entonces uno pasa desapercibido, la paciente nos llega con dolor, ¿sí? Hacemos, bueno, a veces se nos pasa, hacemos una ecografía, no miramos bien la placenta, no la bordeamos bien, entonces el bebito está normal, entonces no podemos hacer el diagnóstico de un DPP así a simple vista. Entonces, es importante siempre tener en cuenta de que cuando la paciente ingrese a una emergencia por el dolor, sí, entonces pensar de que algo está pasando con esa placenta. Doctor, me pasó el dolor, estuve toda la mañana con el dolor. Dije, ¿por qué no llegaste en la mañana? Doctor, no pude, estaba esperando que llegue mi esposo para que me traiga. ¿Sí? Entonces llegan las pacientes así. Entonces tenemos que considerar este principio, muchachos. ¿Sí? En ocasiones el sangrado tiende a ser intensa y separa gran parte o toda la placenta. Caramba, cuando ya te separa más de un 80%, más de un 50%, generalmente pues el bebito se muere y la paciente es más tedioso, es el sangrado más profuso, se te choca la paciente. ¿Sí? Tener en cuenta eso también. El 20% de los casos que sangra queda en el útero, acuérdense, miren, se desprenden los bordes placentarios, eso es una sangre oculta. Se desprende un poco de la placenta, ¿sí? Pero los bordes marginales no lo dejan salir al sangrado, por eso que se oculta, es un sangrado oculto, ¿sí? Que casi pues el 80 o el 80% de los casos siempre la paciente llega sangrando y es evidente. Miren esta imagen, entonces cómo se ha desprendido la placenta. Miren, y ahí ha quedado su coágulo, ¿sí? Un desprendimiento retroplacentario. De aquí vamos a ver esto. Por ejemplo, es una placenta de 30 semanas de gestación, ¿sí? Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué pasa si comienza a desprenderse la placenta? Cuando se desprende la placenta y ese sangrado, ¿a dónde se va? En unas ocasiones ese sangrado se autolimita y ahí nomás queda y se coagula. En otras ocasiones, en otros escenarios, ese sangrado comienza a disecar, comienza a ingresar, comienza a entrar hacia las fibras del miometrio. Entonces, produciéndose pues una apoplejía uteroplacentaria o llamado también el útero de Cavalier, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esta teoría, muchachos, ¿sí? Pacientes no sangra, doctor, pero no ha sangrado, doctor, ¿y cómo ha hecho un DPP? ¿Por qué sí con dolor la paciente? Entonces debemos de estar pensando que algo está pasando con la placenta, ¿sí? Siempre tener en cuenta, pues, los productos sanguíneos como la trombina y la hemosiderina, que van a desempeñar un papel importante en el DPP, ¿sí? Generalmente, pues, hay 3 acciones importantes de la trombina. Primero, que el efecto uterotónico favorece la expresión de las metaloproteinasas, las citoquinas inflamatorias, que van a mantener un estado proinflamatorio y proapoptótico. Acuérdense, proapoptótico, que permite la extensión del hematoma y que se extiende y dando lugar a una aparición de una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? La separación de la placenta produce una insuficiencia placentaria. Si el cuadro es autolimitado, es decir, si el coágulo que se desprendió o la parte de la placenta que se desprendió y ese sangrado se autolimita, entonces no vamos a tener muchos problemas ahí. Pero, ¿por qué se desprende? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se desprende? Entonces, hay que tener en cuenta los factores que posteriormente vamos a mencionar. Pero también hay una insuficiencia placentaria crónica, por ejemplo, cuando hablamos de preeclampsia, ¿sí? Entonces, la preeclampsia da lugar a qué? Sí, a un crecimiento intrauterino retardado, ¿sí? Y una preeclampsia, ¿sí? Generalmente estados hipertensivos crónicos no va a dar lugar a una insuficiencia placentaria crónica, ¿sí? Ese es cuando es autolimitado, por eso que se desprende a veces la placenta.
Pero ¿qué pasa cuando el cuadro es súbito, cuando el sangrado es grave? Entonces nos produce pues hipoxia, nos puede dar lugar a situaciones muy, muy fatales como la muerte del bebé. Sí, entonces en esta imagen podemos determinar, miren, cómo este es un útero marmóreo, por ejemplo, miren. Miren estas coloraciones azuladas, ¿sí? Entonces, porque el útero la sangre se está infiltrando en el miometrio. Aquí tenemos una mejor, aquí miren, gran parte de la mayoría, aquí tenemos mejor imagen, ¿sí? Miren cómo se hace ese útero, ¿sí? Entonces, cuando la sangre comienza a infiltrarse, ¿sí? A disecar toda la musculatura uterina, entonces es un útero que no va a contraerse, es un útero que constantemente te va a dar sangre y sangre y sangre y sangre. Por eso que es preferible en estos tipos de pacientes extraer todo el útero, hacerle una histerectomía, ¿sí? Útero de Covalier. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Entonces, el cuadro clínico varía ampliamente desde los casos totalmente asintomáticos hasta la muerte fetal o la comorbilidad materna severa. ¿Sí? Entonces, los síntomas clásicos del DPP generalmente pues el sangrado vaginal, el dolor abdominal que puede o no aparecer, ¿sí? Y las contracciones uterinas o puede haber una sensibilidad uterina. Entonces, tenemos aquí miren, el sangrado vaginal casi se presenta en un 70-80% de los casos, ¿sí? En tres escenarios diferentes. Cuando el desprendimiento es evidente, o sea, se puede ver a través de una imagen, ¿sí? 65 a 80% tú vas a mirar el sangrado que pasa por la vagina. Pero tenemos un 20-35% del cuadro clínico que el sangrado es oculto, no podemos mirar nosotros, no se ve, solamente lo puedes mirar con una ecografía. Y si tienes buen ojo, lo puedes mirar. Sí, tienes que tener una gran experiencia para poder mirar un sangrado, un desprendimiento oculto. ¿Sí? Pero ahora con los nuevos equipos y con las nuevas tecnologías, pues es más fácil evidenciar todo esto. ¿Sí? Y tenemos, miren, tenemos casi un 7%, miren, 7%, ¿sí? De que este desprendimiento es total, ¿sí? O sea, se desprende toda la placenta, no solamente una parte, no va a formar un coágulo, ¿sí? Sino que el 7% de que toda la placenta se desprende y pues, posteriormente, pues, el desenlace va a ser peor, pues una muerte fetal, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, muchachos, ¿sí? Cuando hay desprendimiento de placenta. ¿Qué más en el cuadro clínico? A veces el paciente ingresa con una sensibilidad uterina o el dolor abdominal, 66%. Miren, contracciones uterinas tónicas, 34%, y cerca de un 20% de las pacientes no hay ni dolor ni sangrado. El paciente te llega, no hay sangrado, no hay dolor, señora. Ya. Entonces tú estás haciendo una ecografía y estás mirando un tremendo coágulo que se ha desprendido de la placenta. Sí, entonces tener este porcentaje es importante tener en cuenta cuando hacemos una ecografía o una hipertonía uterina, ¿sí? Acuérdense que una hipertonía uterina también nos puede dar un desenlace de un DPP, ¿sí? O también llamado el útero leñoso, le llamamos, ¿sí? Algunas veces ustedes van a encontrar quizás algún ginecólogo que tenga más años de servicio, entonces, bueno, ellos le llaman, este es un útero leñoso. Y antiguamente, pues los libros están así, hablan del útero leñoso cuando el útero estaba hipertónico, ¿sí? Hay un dolor lumbar bajo con la localización placentaria posterior, ¿sí? Hay un distrés fetal, y esto ya hemos dicho, de que cuando se comienza a desprender la placenta, ya sea de una forma total, de una forma parcial, generalmente pues va a haber desaceleraciones de este bebé. Generalmente pues comienza con taquicardia y de ahí se mantiene con una bradicardia sostenida y constantemente así se está muriendo el bebito, ¿sí? Tenemos más del 50% de desprendimiento produce pues muerte fetal. Acuérdense, generalmente va acompañado de un parto pretérmino hepático. En algunos pacientes, como hemos mencionado, de que el cuadro clínico tiende a ser asintomático, pero con evidencia en el desprendimiento en el momento del examen. ¿Sí? Entonces, lo que le venía diciendo. Entonces, señora, ¿no tenía usted dolor durante todo su embarazo? No, doctor. Pero yo estoy mirando un tremendo coágulo acá que se ha desprendido. Entonces, acuérdense, cuando hay desprendimiento hay siempre dolor.
pero en algunas pacientes, entonces se reporta la evidencia de que no hay, son asintomáticos, ¿sí? En esta imagen pueden ver, miren, sale la placenta y miren los coágulos que hay, un tremendo coagulazo que hay. ¿Sí? Ese es un DPP normalmente insertado, chicos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Miren, los factores de riesgo en primer lugar que están las cinco que tienen mayor evidencia científica. Tenemos un DPP previo, ¿sí? O sea, es una paciente que ha tenido una placenta previa anteriormente, entonces hasta que tenemos casi un riesgo de 8 al 12, miren, es altísimo, ¿sí? Aquellas pacientes hipertensas, aquellas pacientes que, bueno, las cocaína también, las pacientes que son fumadoras, aquellas pacientes con cuadros hipertensivos como la preeclampsia, eclampsia y enfermedad crónica también tiene un porcentaje bien marcado, ¿sí? En cuanto al desprendimiento a un DPP. ¿Sí? Entonces, dentro de otros factores también hay que mencionar pues las enfermedades de la madre, o sea, aquellas pacientes que vienen con hipertensión, aquellas pacientes que ingresan con hipotiroidismo, aquellas pacientes asmáticas. Entonces, es importante porque a veces las pasamos desapercibidos, ¿sí? Esta paciente, ¿por qué se murió su bebé? Oye, pero es una paciente asmática, es una paciente que tenía una mayor probabilidad de que haga un DPP en cualquier momento, es una paciente que es hipertensa, es una paciente que tiene hipotiroidismo, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta. También tener en cuenta, muchachos, los factores uterinos, ¿ya? Placentarios, todas anomalías que veníamos diciendo, anomalías, las sinequias, pacientes que tenían una cicatriz anterior por una cesárea o por una memetomía, fibromas, formación anómala de la placenta, una isquemia crónica, un desprendimiento previo de esta paciente. Entonces es importante tener todos estos factores de riesgo, es importante para poder hacer el diagnóstico de un DPP-N. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifica? ¿Sí? Así como una clasificación en el DPP, la placenta previa, también tenemos una clasificación, ¿sí? en un DPP. En el DPP tenemos 4 grados muy marcados, ¿sí? Los más severos es el grado 2 y el grado 3. ¿Por qué? Porque nos va a presentar una serie de sintomatologías, son formas más graves, más severas. Generalmente, pues el paciente se muere o llega a una unidad de cuidados intensivos. Entre el grado 0 y 1 casi no hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque en el grado 0, bueno, miramos la clasificación de Sher, que nos dice en cuanto al DPP. ¿Sí? Tenemos que evaluar primero estos parámetros, muchachos. ¿Sí? El DPP, ¿sí? Cómo ha sido el sangrado, cómo ha sido el tono uterino, si el paciente ha estado en shock hipovolémico o no, si ha habido pérdida del bienestar fetal, cómo está el perfil de coagulación y cuál es el aspecto del útero, ¿sí? Si es que uno entra a sala. Entonces, miren, generalmente en el grado 0 no pasa nada, ¿sí? En el grado 1, ¿sí? En el grado 1 tenemos que considerar primero la pérdida sanguínea, ¿sí? Sí, ha habido más o menos del 30% del sangrado. Entonces es un sangrado ligero. Sí, el tono uterino está normal, no ha habido shock, no hay pérdida de bienestar fetal, estamos normal, ¿sí? Entonces, cuando ya hay un grado 2, es decir, cuando ya tenemos una pérdida sanguínea entre 30 a 50, entonces es un sangrado intenso que se ha perdido. 50% es bastante, muchachos, ¿sí? El útero generalmente está hipertónico o leñoso, ¿sí? Un shock hipovolémico ligero, ¿sí? El bienestar fetal es grave, ¿sí? Hay coagulopatía, los factores de coagulación se están consumiendo acá, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos dos. Y el intenso, pues, cuando ya se pierde mayor del 50% te ha desprendido el 50% de la placenta, y entonces el sangrado tiende a ser más intenso, ¿sí? Es un útero hipertónico, ya es un shock hipovolémico grave, estamos frente a una muerte fetal y estamos con problemas de coagulación con la paciente, ojo, con la paciente, ya es un útero de Covalier, es un paciente que tenemos que sacarle el útero y que tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Es una tablita muy importante que se lo tienen que memorizar, chicos, ¿sí? Que es importante para poder hacer la clasificación más que todo de un DPP. Miren el grado de desprendimiento de la placenta. Miren el tremendo coágulo que sacamos. Sacamos la placenta y vemos dónde está el DPP. Aquí está.
pero es todo esto que se está desprendiendo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, el diagnóstico básicamente es en la anamnesis y en la exploración física de la placenta, ¿sí? Los hallazgos de exploración física coinciden con la clínica generalmente, un sangrado vaginal o una hipertonía uterina. Sangrado vaginal no se presenta en su totalidad de los casos, ojo, ya cuando se presenta suelen describirse como escasos, si es que se presenta, y la hipertonía uterina o una elevada frecuencia de contracciones uterinas, entonces el útero está constantemente contraído, no sé, oye, este es un DPP porque este útero no, la paciente está que se queja con el dolor, que se queja que no le pasa, no le pasa, no le pasa, y es por eso que las contracciones tienden a ser permanentes, hay una hipertonía uterina, entonces cuando hay una hipertonía uterina, hay mayor probabilidad de que se desprenda la placenta, ¿sí? ¿Y qué pasa en un registro cardiotocográfico? ¿Sí? Yo puedo mirar un patrón de taquisistolia o una hipertonía característica. Generalmente, pues aquí se nota pues una bradicardia sostenida, chicos. ¿Sí? Es así como se puede hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero también podemos hacer el diagnóstico por imagen, ¿sí? El diagnóstico de un DPP por imagen. Entonces, en imagen tengo que tener yo criterios ecográficos, cómo voy a hacer mi DPP, mi diagnóstico de DPP. ¿Sí? Tengo que aprender primero, saber mirar, ¿sí? Tener experiencia, tener buen ojo para mirar, ¿sí? Porque no es, cualquiera puede hacer una ecografía, pero cualquiera no tiene buena visión para mirar las cosas, ¿sí? Entonces hay que saber un poco de anatomía, hay que tener en cuenta la edad gestacional que le estás haciendo a la ecografía, ¿sí? Porque cualquiera te puede hacer una ecografía, ¿sí? Pero si no consideras la edad gestacional, no consideras la paridad de la paciente, entonces nunca vas a mirar esto, nunca vas a mirar esto. Entonces, por eso es importante a veces que las ecografías, por ejemplo, obstétricas, la haga el ginecólogo. Las ecografías de tipo abdominal lo haga el cirujano, porque va a tener mejor noción, va a tener mejor visión para poder hacer el diagnóstico de lo que uno busca, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos generalmente? Pues buscamos hematomas en una placenta, ¿sí? Una colección retroplacentaria, o puede ser un hematoma marginal, o puede ser un hematoma subcoriónico, ¿sí? Entonces, o puede ser un hematoma intraamniótico, ¿sí? Pero el que hace ecografía solamente mira la placenta, que esté insertada, que esté en la localización, si está anterior, si está posterior, si está marginal, nada más. Pero el que tiene visión mira con mayor profundidad, entonces nos va a dar mejor luz, nos va a dar mejor diagnóstico para poder para poder llegar a solucionar el problema de la paciente, ¿sí? Entonces, ojo, que tener en cuenta que la sensibilidad de una ecografía solamente tiene un 15 al 25%. ¿Sí? Lo más importante en la ecografía es el valor predictivo positivo, que tiene casi un 88%, miren, de hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces en la imagen se ven los diferentes tipos de desprendimiento que se ha producido, los coágulos, los hematomas, ¿sí? Como se ve en la imagen, un subamniótico, un intraplacentario, un retroplacentario, un subcoriónico masivo, un subcoriónico nada más. Entonces es importante hacer el diagnóstico bajo la ultrasonografía, ¿sí? Pero uno tiene que ser bien derecho. Entonces, como vemos en esta imagen, miren, este es un seguimiento, ya, es un seguimiento del DPP. Tenemos, acuérdense, miren, este es el cuello uterino, todo este es el cuello uterino, ¿sí? Orificio interno, orificio externo, líquido amniótico, aquí está la estructura fetal, tenemos toda esta parte, es la placenta, miren, donde estoy marcando el cursor, todo esto es la placenta, ¿sí? O sea, esta es una placenta marginal, ¿sí? Porque está llegando al orificio cervical. Y miren, aquí se ha desprendido la placenta, se está desprendiendo y el coágulo está entrando por acá, ¿sí? En esta flechita amarilla. Entonces, es un hematoma de tipo intraamniótico porque ya ha ingresado al líquido amniótico, ¿sí? Entonces, como les digo, uno tiene que tener visión. Entonces, este es otro punto de vista. Es la misma paciente, pero otro punto de vista, donde pueden mirar. Miramos la cabeza, miramos, y a veces nos pasa desapercibido. ¿Y esto qué es? Este es el desprendimiento de placenta, pues que ha habido, que se está desprendiendo la placenta, sino que no hemos hecho un buen diagnóstico, ¿sí? Aquí tenemos una mejor visión,
Sí, tenemos el cuello y miren el desprendimiento. Ya posteriormente, cuando ya sale la paciente de sala, marcamos la placenta y miren dónde está la isquemia. Miren, en su cara materna, esta es la cara fetal, ¿sí? Se ve el hematoma, aquí también se ve el hematoma en la cara fetal, y esto lógicamente miren cómo lo vamos a visualizar, ¿sí? Entonces es un seguimiento que entonces no es fácil hacer una ecografía, chicos, ¿sí? Hay que ser bien pulco, hay que saber qué es lo que estamos buscando, pero esto está en función a qué, está en función a la clínica, a la sintomatología de la paciente, ¿sí? Otra imagen, tenemos que, miren, la imagen A y B es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, tenemos el líquido amniótico, ¿sí? Tenemos la cabeza fetal, todo esto es la placenta, ¿sí? Pero miren los hematomas, ¿sí? Este es un intraplacentario. Aquí otro punto de vista, otro corte, pero es igual, intraplacentario, ¿sí? Intraplacentario. A diferencia, pues, del zoamniótico, un hematoma de tipo zoamniótico, miren, tenemos el bebito, ¿sí? El líquido amniótico, tenemos, este es el agnio y este es el corion, ¿sí? Entonces, este es su amniótico, ¿sí? Está detrás del agnio esto, ¿sí? Entonces, miren este coágulo de acá, ¿sí? El mismo coágulo en otro punto de vista, otro corte, miren el coágulo acá, su amniótico, ¿sí? Entonces, no solamente voy a mirar pues este lado de la placenta, sino que tengo que determinar toda mi placenta, todo mi margen placental. O sea, debo ser minucioso, debo ser exquisito haciendo mi valoración ecográfica, ¿sí? Tenemos otra imagen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, todo esto es la placenta, ¿sí? Tenemos el bebito, el líquido amniótico, este es un oligohidranio, ¿sí? Está muy pegado aquí la placenta con el bebé, ¿sí? Pero tenemos coágulos, miren estos coágulos, entonces este es un hematoma suamniótico difuso, todo este es coágulo, todo esto. Desde acá, donde están estas estrellitas acá, todo este es coágulo. ¿Sí? Generalmente, pues, este bebito pues, nos va a dar un problema, pero otro tipo de DPP, tenemos aquí, miren, tenemos toda la placenta y vemos unos tremendos hematomas, o sea, intraplacentarios grandes con grandes coágulos. Es más fácil de mirar estos, pues sí, nos llamaría la atención mirar una placenta con unos tremendos coágulos, es un DPP, o puede ser de que aquí ya este se ha autolimitado o se ha organizado el hematoma, sí, este es un hematoma subcoriónico, miren, entonces, todo esto es la placenta, este es el líquido amniótico y ha salido subcoriónico, ¿sí? Tenemos aquí, se ha autolimitado y aquí está más chiquito, ya está limitado. Por eso que a veces no nos damos cuenta, pues, no nos damos cuenta de hacer un buen diagnóstico de un DPP. Acuérdense de que el DPP solamente por ecografía pues, tiene una sensibilidad del 15 al 25%. Entonces, aquí le vamos a adicionar más que todo la experiencia de cómo mirar un coágulo, cómo tenemos que hacer una ecografía, cómo tiene que ser el corte ecográfico para poder hacer el diagnóstico de un DPP. ¿Sí? Tenemos otra imagen, ¿sí? Subcoriónico igual, tenemos la placenta, miren, toda la placenta, coágulo. Este es líquido amniótico, todo esto es la placenta, ¿sí? Y miren el coágulo que se ha formado. El mismo, pero en otro corte, ¿sí? Es un hematoma subcoriónico, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, este caso es una paciente de 24 semanas con hematoma. Tenemos hematomas iniciales o antiguos, ¿sí? Y un hematoma por un trauma, generalmente por un accidente de tránsito fue esto, ¿sí? Así dice la literatura cuando estaba leyendo este artículo, entonces estaba interesante, entonces saqué, este es un inicial, miren, el coágulo, y estos son coágulos ya que ha habido posterior antiguos, que ya se ha estado desprendiendo de la placenta, pero se ha organizado, que son coágulos chiquitos que se pueden mirar, ¿sí? Entonces hay que tener buen ojo para hacer esto, muchachos. Igual, este es un hematoma subcorial, ¿sí? Este es el agnio y aquí está el corio. Miren, ahí tenemos los hematomas que hay, ¿sí? Por trauma también, ¿sí? Este es un retroplacentario, ¿sí? Tenemos todo esto es la placenta, la cabeza fetal, líquido amniótico, es muy escaso. Estamos frente a un oligo, ¿sí? Y miren el margen, todo esto es un coágulo,
¿sí? Entonces, como está detrás, entonces por eso que se dice que es un retroplacentario, ¿sí? Pegado a la decidua. Este es este es el mismo, simplemente con otro corte. Este otro corte, que es el tremendo hematoma que hay ahí. ¿Sí? Entonces, bajo esos criterios, muchachos, de hacer el diagnóstico por imágenes, nosotros tenemos que plantear nuestro diagnóstico diferencial, ¿sí? Aquí incluye todas las causas, dolor abdominal, sangrado, ¿sí? Entonces, pero para el diagnóstico diferencial, o sea, yo veo una paciente que me ingresa por emergencia con sangrado vaginal y definitivamente que no voy a pensar pues que es un DPP, ¿sí? Entonces se me tiene que abrir el abanico de ideas y debo pensar en otras cosas. Puede ser un PPP, una placenta previa, puede ser una ruptura uterina, puede ser una vasa previa, puede ser una ruptura del seno marginal. O puede ser que la paciente ingrese, no tenga sangrado, pero sí ingresa con dolor abdominal. ¿Sí? O sea, no todo el dolor abdominal vamos a pensar que es una contracción uterina. Pues tenemos que pensar en una apendicitis, una colecistitis, quizás fue una infección del tracto urinario que lo está teniendo así la paciente, una amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Una degeneración frinoide, o puede ser que la paciente tenga un quiste pedículo torcido. ¿Sí? Ayer operaba una paciente que había tenido 6 controles, controlada por un médico particular, y encontré 2 tremendas, en el ovario izquierdo encontré un quiste sí, más o menos de 8 a 10 centímetros, y en el otro ovario encontré un hematoma, encontré un tumor, un tumor grande que era vascularizado. Entonces no lo saqué porque estaba muy vascularizado, más bien pensaba en un cáncer. Entonces siempre hay que tener en cuenta entonces el diagnóstico diferencial, muchachos. ¿Sí? ¿Qué más? La cardiotocografía, ya hemos dicho, entonces la cardiotografía tiene, miren, generalmente la cardiotografía, el 69% son anormales. ¿Qué significa la normalidad? De que todo el patrón de la cardiotocografía, toda su extensión, ¿ya? Entonces va a estar alterado. Va a haber una variabilidad sostenida, acuérdense, bradicardia sostenida. Comienza con la taquicardia y una bradicardia sostenida. Entonces el bebito hasta se te puede morir cuando se produce un DPP. ¿Sí? En laboratorio también tener en cuenta, pues, sí, el diagnóstico, la coagulopatía más que todo, ¿sí? Pues los factores de coagulación cuando se consumen, ya, por la pérdida sanguínea, entonces tenemos más o menos un 10 a 20% que se presentan en un DPP severo o muerte fetal, ¿sí? Criterios para el SIN, que no es el caso, pero es importante colocarlos, siempre tener en cuenta cuando hacemos un exámenes de laboratorio, tener en cuenta pues el conteo de las plaquetas cuando están por debajo de los 100.000, ¿sí? Cómo se degrada la fibrina, entonces pedir pues un dímero D, ¿sí? Ustedes van a ver lo que está incrementado, el tiempo ya de protopilia que está prolongado mayor de 3 segundos, el fibrinógeno que está por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Entonces, tener en cuenta todos estos factores, ¿sí? En DPP se le tiene que venir todo. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo? Generalmente, como habíamos dicho, de que el manejo está en función a la condición tanto materna como fetal, ¿sí? Como si ha afectado su estado hemodinámico o no, ¿sí? Si este bebito cómo está, si hay variabilidad o no hay variabilidad, ¿sí? Generalmente, pues en los casos más graves del DPP tipo 2 y 3 es porque ya hay que tomar acciones acá, ¿sí? Generalmente, pues estos pacientes terminan en cesárea, ¿sí? Y darle vuelta al asunto, ¿sí? Si yo tengo un diagnóstico ya, casi un 80% de diagnóstico de un DPP, entonces ya definitivamente que esta paciente tiene que terminar en cesárea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí las complicaciones. Ojo, que no todo quedó ahí. Se terminó la placenta, se terminó el DPP, la operé la paciente, saqué la placenta. Bueno, felizmente quedó todo bien. Uno dice eso, pero no todo termina ahí, porque el DPP nos deja complicaciones, muchachos. Entonces, en este estudio, por ejemplo, ya del año 2016, perdón, donde se hace una comparación de un grupo de pacientes que no presentaron placenta previa, por ejemplo, tomaron 27.000, 27.000 más o menos, así están los porcentajes. Entonces, al otro grupo, sí,
donde eran un DPP leve, y en este grupo, ¿sí? Un DPP severo. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que hubo un compromiso materno, un compromiso directamente con diferencias significativamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos presentó que un edema pulmonar, un desorden vascular, un desorden cerebrovascular, ¿sí? Una falla cardíaca, un infarto del miocardio agudo, una cardiomiopatía, ¿sí? Una infección respiratoria aguda, ¿sí? Un embolismo de fluido amniótico y pacientes hasta en coma. Entonces, bajo estos criterios, entonces debemos de tener en cuenta cuando se produce un DPP de tipo severo, siempre pensar en las complicaciones que puede quedar la paciente. O sea, se termina la cesárea, no, señores. Hay que pensar en esto, todo esto, porque la paciente más tarde nos puede estar llegando por un infarto, quizás por un desorden, un desorden cerebrovascular, ¿sí? Generalmente más hemos visto esto, cerebrovascular, que llegan las pacientes así. Por eso que las pacientes de estos tipos de pacientes siempre se hace una interconsulta UCI, ¿sí? Porque debemos tener cuidado. Entonces, si tenemos ya un diagnóstico, una paciente con un diagnóstico de un DPP de tipo severo, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta al menos, pues, cómo ha ido tanto la complicación tanto materna como fetal. Sí, entonces materno, miren, hace un SIC, un choipo hipovolémico, lo que hemos venido diciendo. Esta muerte fetal, no muerte materna, las pacientes se mueren. Y si es fetal, también se puede morir el bebito. ¿Sí? Tener en cuenta siempre esto, chicha. Entonces, también tenemos un score de desprendimiento prematuro de DPP, desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta. Entonces, en un estudio que se ha hecho, ya han evaluado un score. Entonces, bajo 6 criterios. Entonces, ¿cómo han hecho? Entonces, han determinado cómo está este feto, si este feto está acidótico o está bien oxigenado. Entonces, evalúan 6 criterios este score, ¿sí? Evalúan sangrado vaginal. Si la paciente tuvo o no sangrado vaginal, si tuvo, le dan un punto. La edad gestacional era importante en este estudio de score, ¿sí? Si la paciente tenía menos de 35 semanas, tenía un punto, ¿sí? Si había dolor abdominal, también un punto. Si en la ecografía notábamos hallazgos de anormalidad, entonces tenía otro punto. Y si había desaceleraciones tardías persistentes, también tenía un punto. O si había una bradicardia sostenida, otro punto. Entonces, ¿qué pasó con este estudio? Se establecen, pues aquí, los mejores valores, los mejores porcentajes, ¿ya? Tanto por su sensibilidad, especificidad, como su valor predictivo negativo. Entonces, tener en cuenta todo todo este cuadro clínico, ya podemos hacer una sumatoria entre 11 y 12, entonces vamos a tener mejor precisión para hacer el diagnóstico de un DPP de tipo severo. ¿Qué más tenemos? Ya. Una vez que las pacientes, por ejemplo, en este estudio del año 2013, ¿sí? Aquellas pacientes que hicieron DPP, ¿sí? ¿Se terminó el DPP? No, señores. ¿Hubo complicación? Sí hubo complicaciones. Pero aparte de eso, entonces las pacientes quedan con un riesgo cardiovascular, ¿sí? Quedan con qué? Con su proteína C reactiva aumentada, con un LDL aumentado, con un HDL también disminuido. Tenemos el índice de masa corporal, tenemos mayor de 30, tenemos acá los triglicéridos y la glucosa tienden a estar aumentadas. Entonces, miren cómo el perfil cardiovascular se altera durante el DPP, ¿sí? O sea, salió la paciente, se complicó y aparte queda una secuela con todos estos factores que acabamos de mencionar, ¿sí? O sea, no es tan simple que digamos, ¿sí? Se terminó el DPP, no, señores, todavía ya la paciente quedó con una secuela. O sea, hay que vigilar a ese paciente. Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo de estos tipos de pacientes, generalmente, pues, el paciente, lo que debemos de evaluar es el estado hemodinámico, si el paciente está consciente o no, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, son los signos vitales, hay que ponerle una vía, ¿sí? Si el paciente está perdiendo sangre, mucha sangre, está en un choipo hipovolémico,
por lo menos 2 vías, ¿sí? La aguja debe ser un Avocat número 16 o 18, ¿sí? Para que los fluidos puedan entrar con gran facilidad, ¿sí? Hay que colocarles una sondita a estos pacientes para poder controlar la diuresis, ¿sí? ¿Qué más? Hay que asegurar, pues, si el paciente llega en un estado de shock, si necesita o no, cómo está ventilando, entonces se le coloca o no el oxígeno, ¿sí? Monitoreo de la dinámica uterina, de la frecuencia fetal. Entonces, debemos de tener en cuenta acá el equipo multidisciplinario que veníamos diciendo. Entonces, siempre hacer interconsulta con el anestesiólogo, con el banco de sangre, ¿sí? Con el neonatólogo, porque yo no sé si la paciente qué semanas tiene, o la voy a intervenir, o póngase que es una paciente de 28 semanas que ha hecho un DPP, entonces tengo que tener de mano ahí de lado mi neonatólogo para que vea el bebito, ¿sí? Todos los exámenes que se piden de acuerdo a la institución, pues, ¿sí? Le puedo pedir, pues, lo mínimo, un hemograma completo, un estudio de láminas periféricas. Si la paciente necesita transfusión de sangre, tengo que pedir unas pruebas cruzadas, el perfil de coagulación, el perfil bioquímico, la urea y creatinina, que nunca faltan en los establecimientos más complejos, por ejemplo, en un hospital de nivel 2-2. Entonces son medidas generales que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? A ver, si es un feto vivo a término, sí, mayor de 34 semanas, ¿cuál va a ser mi conducta? ¿Cuál va a ser mi conducta ante esta paciente? Lo primero que tengo que evaluar es el compromiso hemodinámico materno y fetal, ¿sí? Si la paciente está o no en trabajo de parto, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo está, yo voy a culminar la gestación por una cesárea. Ojo, si no hay compromiso fetal, miren, si no hay compromiso hemodinámico fetal y sin trabajo de parto, yo la voy a culminar por cesárea siempre y cuando pues esté a término, pero si está por encima de menos de 34 semanas ya no, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Entonces, si hay compromiso, ya entonces, dependiendo pues cómo está lo que vemos, hay que hidratar a la paciente, hay que primero estabilizar a la paciente y luego el compromiso fetal. Si el bebito está sufriendo mucho, está en una bradicardia que está sostenida, desaceleraciones muy marcadas, entonces ni darle vuelta al asunto, pues la terminó la gestante por una cesárea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si la paciente me ingresa ya con un DPP con diagnóstico, pero ya está dilatado a 8, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo que jugar, pues, bueno, la paridad de la paciente, ¿sí? Cuáles son las condiciones para el parto vaginal, si hemodinámicamente la paciente está estable, el compromiso del bebé, cómo está, si está normal o no, porque si así esté con 8, esté con 10, y si el bebito se está alterando o hemodinámicamente la paciente está mal, no la someto a un trabajo de parto, ¿sí? La termino por cesárea, ¿sí? ¿Qué pasa si los bebés son entre 24 y 34 semanas? Entonces, si nos da tiempo, ya hay maduración pulmonar, ¿sí? Entonces tengo que utilizar mis corticoides, un metametasona o dexametasona, ¿sí? Si es que hay tiempo, pero de lo contrario, no, cesárea de inmediato, ¿sí? Si hay compromiso hemodinámico, mire, si hay compromiso hemodinámico materno, compromiso fetal, ¿sí? Entonces, si es que hay, no va a dar tiempo para maduración pulmonar. Entonces tenemos que terminar la paciente, ¿sí? Acuérdense que estas pacientes pueden terminar en una histerotomía. Bueno, es el corte que se le hace en el útero. Si hay condiciones obstétricas, igual, si hay condiciones obstétricas para parto vaginal, lo mismo que acabamos de decir, tiene que estar por encima de 8, la paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, el feto también tiene que estar normal, le voy a dar chance vaginal. Si no, la termino de inmediato por cesárea, ¿sí? O sea, no me puedo complicar mucho el asunto, ¿sí? Ahora, si el feto es un feto menos de 24 semanas, acuérdense, si hay compromiso materno-fetal, yo culmino la gestación independientemente de la edad gestacional. O sea, yo ya no pienso por el bebé, debo pensar por el compromiso más que todo materno, ¿sí? Y si no hay compromiso hemodinámico, entonces aquí el manejo conservador. ¿Qué significa cuando es un manejo conservador? Entonces, yo primero, ¿qué tengo que hacer? Tocolizar a la paciente, madurar sistémicamente los pulmones del bebito, tengo que monitorear a la paciente, tengo que tener a la mano pues una unidad de cuidados intensivos, un monitoreo estricto de los latidos cardíacos, ¿sí? Hay que sulfatar a la paciente para ver el compromiso neurológico del bebé, ¿sí? Entonces tengo que tener todas estas medidas. Primera.
Si el feto está muerto, definitivamente, ya pues, ya no hay nada que hacer. Entonces, si hay compromiso hemodinámico materno, entonces primero voy a hidratar a la paciente, ya voy a iniciar una transfusión de paquetes globulares, plasma fresco congelado, voy a terminar la paciente, voy a terminar la gestación por una cesárea inmediata. Pero si no hay compromiso hemodinámico, ¿sí? Entonces yo le puedo dar chance a la paciente induciendo ese parto, ese bebé, sí, con oxitocina, sí, pero de no progresar el trabajo de parto, ni modo, pues, entonces, generalmente, pues, cuando un bebito está muerto, entonces, los movimientos cardinales del parto ya no se cumplen, entonces esto me puede dar lugar a una desproporción fetopélvica, una mala presentación, una alteración hemodinámica materna, una coagulopatía por consumo. Entonces, en vez de ser bien, lo único que voy a conseguir es dañar a la paciente, ¿sí? La voy a empeorar, entonces yo debo terminar con una cesárea inmediata, ¿sí? Y todas las complicaciones que hemos venido diciendo, ¿sí, muchachos? Entonces siempre, entonces, tener en cuenta el diagnóstico, la clínica, qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿sí? Si necesitamos ayuda para hacer el diagnóstico, hay que pedirla, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos, sí, dos patologías. Otra de las patologías también de las hemorragias tenemos es una ruptura uterina. ¿Y qué es una ruptura uterina? Es una solución de continuidad patológica de la periuterina. O sea, es una complicación obstétricamente grave que tiene consecuencias potencialmente catastróficas tanto para la madre como para el neonato. Claro. Sí. Entonces, los tipos de ruptura uterina pueden ser de dos tipos. Pueden ser tipo completa o puede ser incompleta. ¿Cuándo se dice que es completa? Por ejemplo, miren, tenemos este es el útero, aquí esto, los piecitos del bebito, como se notan, ¿sí? Ya se salió el bebito de acá, ¿sí? Se salió del útero. Entonces solamente lo está cubriendo, ¿ya? Las membranas amnióticas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esa es una completa, ¿sí? La completa. Entonces, ¿qué va a incluir? El miometrio y el peritoneo visceral. Es decir, las estructuras fetales están saliendo hacia la cavidad uterina, hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces es importante primero clasificar. Incompleta, pues definitivamente que solamente se ha hecho una dehiscencia del útero, es la forma más frecuente de ruptura uterina, compromete solamente el miometrio, pero no la serosa, ¿sí? Entonces el peritoneo visceral se mantiene intacto, no hay, todavía se mantiene. Por lo tanto, el producto permanece en la cavidad uterina. Y en muchas ocasiones no presentan manifestaciones tanto clínicas evidentes y permanecen ocultas. Si te das cuenta solamente cuando abres, haces una cesárea y encuentras ahí el útero todo dañado. Miren cómo se puede observar en esta imagen. Entonces, después de la cesárea, miren cómo terminaron, que tengo que suturar ese útero, cómo se abrió. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la epidemiología? La epidemiología se presenta un caso por cada 100 partos, perdón, por cada 100 partos. Más que todo, pues, en nuestros países, en países de bajos recursos, ¿sí? A diferencia, pues, de los países que tienen mejor estabilidad económica, ¿sí? Que tienen uno cada 18.500 partos, ¿sí? En lugares donde falta acceso de instalación de emergencia, ¿sí? En ausencia de servicios modernos de maternidad, se presentan tasas de mortalidad materna hasta el 16% y tasas de mortalidad fetal hasta el 90%, ¿sí? Entonces, claro, porque si yo no tengo servicios de emergencia con buena estructura, y no puedo hacer los diagnósticos, entonces se va a presentar la ruptura uterina, ¿sí? Acuérdense que la ruptura uterina generalmente se observa en pacientes con cicatriz uterina durante el trabajo de parto, ¿sí? También puede presentarse en mujeres sin cicatriz uterinas, las cuales están asociadas, por ejemplo, a las grandes múltiplas, las señoras que vienen, las mujeres que vienen con 6, 7, 9 hijos. Señora, ¿qué hijo es? El noveno, doctor, el décimo, doctor, es el quinceavo. Entonces, tenemos que tener en cuenta en esta patología, ¿sí? O traumas obstétricos debido a trabajo de partos prolongados, ¿sí? Fetos macrosómicos,
distocias de presentación, versiones externas internas, partos con fetos podálicos o parto instrumentado. Si se quedó, le metí el force, boom, y se abrió el útero. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos factores, ¿sí? Pero dentro de los factores de riesgo tenemos antes del embarazo actual, entonces tenemos que tener en cuenta siempre una cesárea previa. Acuérdense, la cesárea previa es importante acá, ¿sí? Una ruptura uterina reparada previamente, ¿sí? La paciente en su embarazo anterior, ¿sí? Se le abrió el útero, ¿sí? Entonces, ese paciente ya es un útero que viene con una cicatriz, con una secuela. Entonces es importante ese caso. O este paciente fue operada de un mioma, tiene un abordaje pues, de una miomatomía. Entonces, tener en cuenta también ese factor. ¿Sí? Lesiones uterinas con instrumentos, puede ser por trauma uterino por accidentes, o puede ser por usos crónicos de esteroides, o uso de cocaína, o puede ser por un síndrome de Landau, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos factores, muchachos, para tener. Durante un embarazo actual, por ejemplo, ¿sí? Aquello que acabamos de decir, los embarazos múltiples, los polidranos, entonces producen una sobredistensión uterina y estos tienden a dar lugar, pues que este útero se abra con mayor facilidad. O puede ser de que haya anomalías fetales que descienden, se distienden desde el segmento uterino inferior. Acuérdense que decíamos, sí, que el segmento inferior se forma a partir de las 14 a 16 semanas del embarazo, ¿sí? Y los cambios anatómicos se van a intensificar en todas las primerizas a partir de las 24 semanas. Y en las múltiples, acuérdense que va a depender del parto y en el preparto y en el parto. Entonces, esos factores es importante tener en cuenta, ¿sí? Cómo está insertado esas vellosidades, si hay una placenta creta, increta, o quizás la paciente ha tenido una enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, son factores que nos va a dar lugar a que este útero se abra, ¿sí? Factores en el parto y en el trabajo de parto y parto. Miren, entonces, todo esto es lo que hacemos en un hospital. Estimulamos, sí, voy a inducir a una paciente, sí. Entonces, para inducir a una paciente, yo primero tengo que tener los criterios, ¿sí? Si la paciente cumple criterios para poder inducir, y cuáles son sus características de gestante, ¿sí? Si ha sido operada anterior, ¿sí? Hay que tener en cuenta si está en el trabajo de parto ha hecho una desproporción cefalopélvica, cómo está la presentación, cómo está ingresando ese bebé, si está de cara, si está de hombros, si está de frente, si está de mentón, ¿sí? Hay que ver si esa pelvis es buena, o hay una deformidad, o hay una esostosis, o el paciente quizás ha tenido un accidente, ¿sí? Y ha quedado una asimetría tanto en su pelvis, entonces tener en cuenta eso. Una versión interna-externa, hay que determinar pues si este parto va a terminar en un parto instrumentado, con forceps o con ulvaco, la extracción pelviana que es importante, las maniobras de Christeller, ¿sí? La maniobra de Christeller, que de solamente empujar entonces yo puedo hacer que se abra el útero, sino que es una fuerza que se hace externamente al útero, ¿sí? Y no solamente el útero, sino también que puedo lesionar el hígado, la cáusula de Gleason, se abre a veces. Yo he visto casos, por ejemplo, cuando era estudiante miraba cómo hacían las maniobras del cristal y a esa paciente una vez entró pues a sala. Entonces, como era estudiante entramos también con el médico, entonces pude mirar cómo el hígado estaba abierto. Entonces, mire, entonces es importante tener en cuenta eso. A veces por ayudar, en vez de ayudar, estamos dañando a la paciente, ¿sí? No nos hagamos problemas, no sale el bebé, listo, prográmale y va a ser mejor, ¿no? O puede ser que también haya, en el momento del parto, en el trabajo de parto, haya tumores que están destruyendo el canal de parto o que se produzca un parto precipitado, ¿sí? Pues, ¿sí? Ya que esos te van a sangrar y las pacientes que tienen que entrar a sala de inmediato. O una extracción manual de la placenta dificultosa. No puedo sacar la placenta y estoy que la jalo, estoy que la tironeo. Entonces lo único que puedo hacer es una inversión uterina. Voy a producir más sangrado, puedo perforar ese útero, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Ginecobstetras? Dice que la mayoría de las mujeres con una cesárea previa segmentaria baja son candidatas para trabajo de parto y parto vaginal, siempre y cuando que, ¿sí? Tener en cuenta esto. Entonces, mujeres con antecedentes de cesárea corporal clásica, incisiones uterinas CT
o invertida o cirugías corporales uterinas tensas. No son candidatas para el parto vaginal, ¿sí? Acuérdense que el misoprostol no debe utilizarse para la inducción. El Colegio Americano dice que no debe utilizarse. Pero ¿qué hace el Perú? Por ejemplo, el Perú lo utilizamos para inducir, ¿sí? Pero en cesáreas anteriores no, muchachos, porque produce un sangrado atroz. Parto vaginal con cesárea previa solo debe ejecutarse si las instalaciones donde se va a efectuar haya una entidad pues donde pueda hacer, si me falla la inducción, caramba, entonces la paso a cesárea de emergencia, ¿sí? Las pacientes deben tener conocimiento de los eventos y beneficios tanto con el parto como por la cesárea previa. Debe firmar un consentimiento informado a esta paciente. O sea, tú le tienes que dar al detalle a la paciente qué vamos a hacer contigo, ¿sí? Te vamos a inducir, no te inducimos. Entonces, predicción antenatal. Entonces, acuérdense que lo que tenemos que tener en cuenta entonces medir que el segmento uterino inferior en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado que tiene un valor predictivo negativo casi un 99.3%. Acuérdense que el punto de corte debe ser 3.5 milímetros. Es decir, si yo tengo una paciente que ha sido cesárea anterior, entonces, y le mido el segmento inferior, el grosor, entonces, si este grosor está por encima de 3.5, entonces, a buena hora. Entonces, el valor predictivo positivo es muy bajo, de 11.8, cuando está vinculado a un adelgazamiento del segmento inferior. Entonces, ahora, mi punto de corte debe ser por encima de 3.5. ¿Qué pasa si está por debajo de esto? No. Entonces, ni modo, pues no le voy a dar chance a ese paciente para nada. Entonces, ese paciente es candidata a que se abra el útero, se puede romper el útero, ¿sí? Entonces, ni siquiera la dejo llegar a término de estas pacientes, ¿sí? En un metaanálisis establecieron puntos de corte que alcanzaban casi un 96% de sensibilidad, ¿sí? Y aquí está el punto de corte. Miren, esto tenemos que tener en cuenta siempre, chicos. Sí, 3.1 a 5.1. Siempre les pregunto esto a los residentes. A ver, muchachos, que sí, doctor, es una cesárea anterior, pero tiene un periodo intergenésico de 6 años y le estamos dando chance vaginal. ¿Sí? ¿Le han medido el corte? ¿El segmento inferior le han medido? No, doctor. Entonces, ¿cómo le vas a dar chance? Sí, si ese paciente se te puede abrir el útero en un momento. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta este valor, muchachos. ¿Sí? Ya se ha comprobado por estudios médicos que la sensibilidad es el 96%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico, bueno, generalmente, pues, si se abre el útero, definitivamente que yo voy a encontrar, pues, una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, el dolor suprapúbico tiende a ser anormal, va a haber sangrado vaginal, va a haber hematuria, se va a formar el anillo de Van, el abdomen tiende a ser agudo, entonces hay un cese brusco de las contracciones. De pronto la paciente venía con contracciones consecutivas, seguidas, y ¡brum!, se pararon, ya no tiene nada ya, ¿sí? Entonces no hay contracciones, pero el dolor sigue manteniéndose, porque el dolor es agudo. Hay cambio brusco de la presentación, inclusive pues tú puedes palpar pues algunas estructuras fetales en el abdomen. Entonces es importante eso. ¿Cuáles son las medidas preventivas que vas a tener? Bueno, yo para evitar esto, bueno, tengo que hacer un control estricto, adecuado de mi oxitocina, saber cómo utilizarla, saber cuánto le voy a poner, ¿sí? En qué casos voy a poner, en especial en grandes multíparas, en partos prolongados sin fetos muertos. Entonces, yo debo de tener en cuenta esos criterios. Seleccionar adecuadamente pacientes candidatas a un parto por cesárea previa. O sea, no todas las pacientes, pues, que tienen cesárea previa, las voy a someter a un parto vaginal, así tengan un periodo intergenésico por encima de los 2 años. Sí, evitar el uso de misoprostol en pacientes con cesárea previa, pues evitar la maniobra de Cristel porque va a causar daños, favorecen más que todas las distocias, ¿sí? Efectuar siempre cesáreas selectivas en pacientes con antecedentes de que cesárea corporal clásica, cesárea de T invertida o con 2 o más cesáreas previas, ¿sí? Entonces debo tener todas esas cositas que debo tener en cuenta para poder hacer mi diagnóstico de ruptura uterina. Y el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? ¿Sí? Medidas de soporte para prevenir o tratar el choque. Acuérdense que cuando un útero se abre, se está abriendo la musculatura uterina, ¿sí? Y eso sangra, no se imaginan cuánto sangra, entonces hay que entrar de emergencia, ¿sí? Cesárea, hay que ponerle líquido, transfundir sangre, ¿sí? Entonces, buscar la lesión, generalmente, pues, acuérdense que la lesión en el útero, cuando se abre un útero,
Entonces, lo primero que tenemos que buscar es el segmento uterino inferior. Acuérdense de que esto se formó a partir de las 14 a 16 semanas, entonces generalmente tenemos la lesión ya en el segmento uterino es casi un 6%, pero en el cuerpo tiende a ser 32%, ¿sí? Es bastante, ¿sí? Ese es en cuanto a ruptura uterina. En cuanto a vasa previa, la vasa previa básicamente es la inserción de los vasos placentarios a nivel de las membranas ovulares, ¿sí? Como vamos a ver en una imagen por acá. Miren, entonces, todos los vasos que deben implantarse en la masa de la placenta, en vez de implantarse allí, gran parte de esto se va a implantar en todas las membranas ovulares, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, entonces definimos de que la basa previa son una complicación infrecuente, no es muy común, ya, pero potencialmente devastadoras, peligrosas, ¿sí? En la que los vasos fetales atraviesan las membranas fetales y estas pueden fisurarse, dando lugar a una exsanguinación fetal. El bebé se desangra cuando se troza, se abre, se desgarra ese vaso, ¿sí? Se calcula que la basa previa afecta aproximadamente 0.6 de cada 1000 embarazos, ¿sí? ¿Cuál es la patogenia? La patogenia, pues, puede producirse cuadro de inserción en el cordón umbilical, en la placenta. Bueno, en la placenta es velamentosa generalmente, pues los vasos umbilicales atraviesan las membranas fetales antes de insertarse en el disco placentario y los vasos sin soporte quedan por encima del cuello uterino. También pueden estar causados por la presencia de una placenta bilobulada o subsahariana en los vasos de conexión por encima del cuello uterino. Si no se diagnostica, pues la tasa, acuérdense, si no hago este diagnóstico, muchachos, la tasa de mortalidad fetal llega casi al 60% por ruptura de los vasos. Se abre el vaso, se desangra, se muere el bebito en momentos de ruptura de membranas o el parto. Entonces, además de la placenta lobulada o subcenturiada, ¿ya? Y de extensión velamentosa, hay otros factores de riesgo que son la placenta baja observada en el segmento en un segundo trimestre o en el embarazo múltiple o en una fecundación in vitro. ¿Sí? ¿Sí? Miren, tenemos una imagen, tenemos la placenta, parte de los vasos placentarios, ¿ya? Descienden en el cuello uterino, en el orificio cervical interno, ¿sí? Entonces, una imagen solamente para tener en cuenta que es una basa previa, ¿sí? Tenemos una mejor imagen, miren, como parte, y mayor parte de los vasos se han insertado en todas las membranas. A eso le llamamos una placenta, una basa previa. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, la clave para prevenir la muerte fetal por la basa previa es el diagnóstico prenatal. Acuérdense, el diagnóstico prenatal. Muchos casos de la basa previa se identifican pues solamente cuando se rompen los vasos, cuando tú vas a ver el sangrado profuso que cae, entonces hasta que se lesionó entonces estos vasitos. Entonces, el sangrado vaginal va seguido de sufrimiento o muerte fetal, si no es posible efectuar un parto de urgencia a tiempo. Entonces, generalmente, pues, a paciente la metemos a sala de inmediato cuando vemos que está sangrando y vemos que la paciente, vamos, está con 5 o 6, hasta que se nos va a morir, porque inmediatamente los latidos comienzan a bajar, ¿sí? Entonces, en menos de 10 minutos, porque el gasto cardíaco fetal, miren, es fetal que atraviesa el cordón comienza a alterarse. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Es importante. Entonces, miren esta imagen, ya, entonces, esta es una basa previa o una inserción velamentosa, llamada también velamentosa. Miren cómo están los vasitos, están insertados en todas las membranas. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico de cajón, el gold estándar para hacer una basa previa es la ecografía obstétrica. ¿Sí? Valoración de la placenta, el número de lóbulos placentarios, generalmente pues esto se hace en el segundo trimestre de gestación. Hay que hacer una evaluación de inserción placentaria del cordón, pero con Doppler, ¿sí? Que una vez que identificamos el cordón, entonces ponemos el color Doppler, entonces podemos identificar más fácil los vasos, ¿sí? Se identifican una placenta multilobulada, ¿sí? O una placenta baja o una inserción velamentosa de cordón de ecografía transabdominal. Debe efectuarse una exploración detallada del segmento uterino inferior y del cuello uterino mediante una ecografía transvaginal.
La ecografía con escala de grises puede identificar la inserción placentaria del cordón en la mayoría de las embarazadas, pero la ecografía color Doppler potencia y facilita este proceso. Es decir, si yo le pongo el Doppler color a la placenta, entonces voy a mirar los vasos. Entonces es más fácil de hacer el diagnóstico. Por eso que la ecografía es básico en este tipo de diagnósticos, ¿sí? Varios estudios han evaluado este abordaje para la detección prenatal de la basa previa y han mostrado que una especificidad y una sensibilidad alta con poco impacto en la duración de la exploración, ¿sí? Un estudio multicéntrico con muchas pacientes hay una tasa de supervivencia del neonato casi del 97% en los casos de basa previa detectados antes del parto y una tasa de muerte fetal en 56% en los casos no detectados, ¿sí? Entonces, si yo hago un buen diagnóstico prenatal de una basa previa, entonces miren lo que voy a ver. La tasa de supervivencia es alta, ¿sí? 97%, a diferencia pues de que si no la detecto con tiempo, no sé explorar una buena ecografía, hago una mala ecografía, entonces lo único que voy a conseguir es muerte fetal, que está por casi por encima de la mitad se mueren de estos bebitos, ¿sí? Entonces, estas son las imágenes, miren muchachos, aquí tenemos la ecografía de, entonces pongo el caliper del color Doppler y miren cómo los vasos están, están nadando, aquí están las membranas, están nadando en las membranas. Entonces, esta es una inserción baja, ¿ya? De vasos que está insertado en todas las membranas, ¿sí? Aquí hay otro punto de vista. Entonces, ¿y cómo voy a comprobar si es un vaso o no? Entonces, miren, le pongo el Doppler, pongo el caliper y miren las onditas. Entonces comienzo a medir los latidos todavía acá. Entonces veo que sí son cordón. Entonces, esta es una basa previa, muchachos, ¿sí? Aquí es mejor esta imagen, miren, una imagen a escala de grises nada más. Entonces, uno tiene que tener buen ojo. Entonces, miren, aquí está todo este marañón de vasos. Esta es una basa previa. Le pongo el Doppler color y miren lo que voy a usar. Este es el cordón, ¿sí? Y las membranas y aquí están los vasos. Basa previa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, bajo consensos, entonces, varios estudios concluyen que evaluar la longitud del cuello uterino semanalmente desde la semana 30 de gestación como mínimo mediante un examen transvaginal, ¿sí? Si el cuello tiene 2.5 o 25 milímetros, que es el punto de corte, entonces el abordaje se da fuera del hospital. Es decir, señora, vaya a su casa, esté tranquila porque su cuello está por encima de los 2.5 centímetros. De lo contrario, entonces, si no, hay que hospitalizarla a la paciente, hay que ponerle su betametasona, sus corticoides, madurar el pulmoncito del bebito, ¿sí? Y efectuar el parto por cesárea, pues, entre la semana 34 y 35, ¿sí? Evaluando adicionalmente la maduración fetal. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de una basa previa, acuérdense que la gestación se debe terminar entre las 34 y 35. ¿Y por qué no puedo esperar más? Porque conforme va creciendo, va estirando más los vasos y esos vasos se pueden desgarrar en sangre. Sí, se muere el bebito. ¿Sí? Bueno, solamente aquí en este cuadro, entonces, para que vean ustedes cómo se hace el diagnóstico diferencial, ¿sí? Pero el más completo, solamente que este cuadro lo puse más que todo por la exploración física, ¿sí? Por la exploración física que uno debe tener en cuenta, pero el más completito es este, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo determinar, ¿ya? De las 4 entidades que acabamos de hablar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico diferencial de cada una de estas? Entonces, ¿cómo yo tengo que mi epidemiología de placenta previa, mi DPP, mi ruptura uterina, mi ruptura de basa previa, epidemiología clínica, su pronóstico, pronóstico materno, diagnóstico y tratamiento? Y se dan cuenta que todas terminan en cesárea. Miren. Todas deben de terminar en cesárea. Ninguna debe terminar en un parto vaginal. Si tú le das parto vaginal, te estás jugando con la vida de la paciente. ¿Sí? Entonces, era importante, muchachos, que conozcan estos tipos de entidades patológicas que se presentan durante el embarazo. ¿Sí? Y gracias por su atención, muchachos. Si hubiera alguna pregunta, disculpen el tiempo, nos pasamos, porque no era corto el tema tampoco, muchachos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
No hay. Bueno, Marcos. Doctor, buenos días. Soy Brando. Ah, Marco hola. tuvo que salir un momento porque ya lo estaban llamando a su grupo de rotación de oftalmo ya. Ya, no hay problema. Entonces les prometí pasarle un video, de ahí se los voy a pasar para que lo tengan ahí. Sí, doctor, por favor. Listo, muchachos. Gracias, gracias. Sé que andan ocupados también ustedes un montón, que están con los exámenes. Suerte. Gracias, doctor. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde, muchachos. Doctor, hasta luego. No se olvide de dejar de grabar.